Tratadistas del Barroco Italiano, Equipo 4. Ubicación geográfica. El barroco es el estilo que se gesta a finales del siglo XVI y se extiende hasta el siglo XVIII. Nace en Italia y desde allí se expande por toda Europa. El barroco italiano es la denominación historiográfica de la dimensión local en Italia del barroco, un movimiento cultural con extensión intelectual, literaria y de todo género de arte. Su ubicación temporal va desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Temas tratados de la pintura barroca de Italia. Hechos religiosos, especialmente místicos, visiones, milagros, etc. y martirios de santos. En estas pinturas religiosas suelen aparecer elementos que realzan el dramatismo sagrado como nubes, ángeles, fuertes fuentes de luz, etc. Pasajes mitológicos. Aparecen frecuentes desnudos, paisajes, no aparecen figuras como único tema, pueden ser paisajes urbanos o rurales, bodegones o naturaleza muerta. Retratos donde se capta no solo el aspecto físico del retrato, sino lo psicológico. Temas de género o de costumbre, escenas de la vida cotidiana y sucesos históricos. Características de la escultura barroca en Italia, los cuales son: naturalismo. Se pretende representar las cosas tal y como son. Ello aleja al barroco del clasismo, idealismo y lo acerca a la representación de los sentimientos. Dinamismo. Se da mucha importancia al movimiento. Para representar ese movimiento se recurre a estructuras diagonales y a líneas curvas, sinusas. Contrastes lumínicos. Importancia a la representación de la calidad de los objetos. Los materiales empleados de la escultura barroca en Italia son preferentemente el bronce y el mármol. Giovanni Prieto Bellori, nacido en Roma en 1613 y fallecido en 1696. Giovanni fue un escritor y crítico artístico italiano, conocido también como Gianpietro Bellori. Fue uno de los biógrafos más importantes de los artistas del barroco italiano en el siglo XVII. En 1664 Bellori se hizo protagonista de un célebre discurso en la que refirió su teoría sobre la idea de lo bello, según la cual se debía buscar la belleza dentro de la naturaleza y del redescubrimiento de los cánones de belleza clásicos para alejarse de las teorías finas del siglo XVI del manierismo. Tratado de Bellori. El Tratado de Bellori sostiene que la idea artística, en cuanto tal, proviene de la contemplación de lo sensible, procedente de la naturaleza, y supera su origen y se convierte en modo del arte. Su obra más importante, cuya preparación le ayudó su amigo Poussin, fuente básica para la historia del periodo barroco, es Vidas de pintores, escultores y arquitectos modernos, del año 1672, en la que defendió el clasismo y la necesidad del estudio de los antiguos. Guarino Guarini, arquitecto tratadista, filósofo y matemático italiano. Nace en Módena en 1624 y muere en Milán en 1683. Pertenece a la Orden de los Teatinos, permaneciendo en Roma durante los años de su noviciado de 1639 a 1647. En esta ciudad se conoce la obra de Borromini. Después de una corta distancia en Módena, inicia una serie de viajes al servicio de su orden, dedicándose a la enseñanza de las matemáticas, la filosofía y proyectando edificios religiosos. Su obra se desarrolla fundamentalmente en Piamonte, donde trabaja bajo la protección de los Saboya como profesor de matemáticas. Su estilo se caracteriza por la inspiración romana y por la reelaboración de la obra Borromini.
Arquitectura civile. Guarini inserta su tratado en una explícita perspectiva histórica, colocando y citando respetuosa, pero no servilamente, a Vitruvio y a los antiguos, llegando al Vignola. Vincenzo Scamozzi. Vincenzo Scamozzi fue un arquitecto renacentista de finales del siglo XVI y principios del XVII. Trabajó en Vicenza y en la República de Venecia, donde fue la figura más importante después de Andrea Palladio. Según Scamozzi, la arquitectura debía ser una ciencia exacta, compleja, con reglas propias, que se debían estudiar con atención y paciencia. En Venecia, estudia el Tratado de Arquitectura de Vitruvio, en la interpretación de Daniel Barbaro y Andrea Palladio. Textos de Scamozzi. Discurso sobre la Antigüedad de Roma 1582. La idea de la arquitectura universal, Venecia 1615. La obra maestra de Scamozzi es sin duda la Villa Pisani, en Lonigo, Vicenza, llamada La Rocca. Posee una tipología de planta central. En esta obra no se limitó a imitar la célebre Villa Capra del Gran Palladio, sino que utilizó una tipología inédita con la inspiración directa del Panteón de Roma. Domenico de Rossi fue un editor italiano que publicó libros con grabados de arquitectura de gran difusión de la época, que significaron un factor de importancia para la difusión del estilo a través de Europa. En 1702, 1711 y 1721 publicó 3 volúmenes de grabados de arquitectura sobre las evaluaciones y fachadas de iglesias en Roma, incluyendo diseños no construidos de Bernini y Borromini. 3 volúmenes son los títulos de la obra principal de Rossi: Studio Architectura Civile, entre otros nombres, claramente en latín. Conclusión. Los italianos seguían teniendo las mismas cualidades y talento que en las centurias anteriores. El país seguía siendo el centro de la vida cultural y de moda, pero perdieron su posición excepcional, dejando de ser los únicos, pues había países políticamente más fuertes y más ricos, que podían financiar su arte y los estudios sobre el mismo. Aunque dichos países se inspiraron en la cultura artística italiana, esta, una vez trasladada a otros suelos, dio frutos diferentes, fundiéndose los elementos italianos con los españoles, germánicos, flamencos o eslavos, según el caso.